Listo. Bueno, ya el otro día les había comentado que a partir de este tiempo de Will vamos a empezar a ver los tiempos en su forma básica y en voz pasiva. ¿Alguno sabe bien cuál es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa? Verbo adelante o detrás del sujeto, primero en primera persona y otro en tercera persona. Ok, bueno, va por ahí. Básicamente la diferencia es como que hacemos un cambio en el foco que le damos a la oración, ¿sí? En lo que es voz activa, que son las oraciones comunes, digamos, el centro de la oración es la persona que hace la acción. En cambio, en la voz pasiva lo que hacemos es como enfocarnos en el resultado de la oración. Se transforma en sujeto en objeto. Sí, perfecto. Ahora les voy a poner un ejemplo que tenían en el campus de los cambios principales y les voy a ir explicando con todos los tiempos cómo se arma la voz pasiva. Ven que, por ejemplo, no, se estoy compartiendo pantalla, espérenme. Acá. Este tema lo voy a agregar en la semana 5, más que nada para que después cuando lo busquen en las class notes, sepan dónde buscarlo. Y después ya lo de hoy ya lo agrego en un documento nuevo. Bueno, ven que tenemos la voz activa que dice, por ejemplo, Sally writes the code of the software. Acá lo que decimos es que la persona que lo hace es Sally. En cambio, en voz pasiva dice, the code of the software is written by Sally. ¿Sí? Entonces, en voz activa tenemos, Sally escribe el código. En la voz pasiva, el código es escrito por Sally. ¿Sí? Es como que se cambia el foco. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a explicar bien con un par de ejemplos con otros tiempos. Este está escrito en voz en presente simple. ¿Sí? Bueno, entonces, Sally writes the code of the software. Si acá dividimos la oración, tenemos Sally, que es la persona que hace la acción, que es el sujeto. Writes es el verbo, la acción. ¿Sí? Este verbo es el que va a marcar el tiempo de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, esta oración, como dice writes, es present simple. Y cuando hagamos la oración en voz pasiva, tienen que tener en cuenta eso para transformarlo. Todo lo que está después del verbo es el objeto. ¿Sí? Si te acuerdan de cuando lo estudiaban ahí en el cole, es tipo el objeto directo, ¿no? Es lo que está justo después del verbo. Sale y escribe el código del software. Cuando hacemos la voz pasiva, decimos el código, o sea, lo que era objeto arriba pasa a ser sujeto. The code of the software. Y cuando armamos la parte del medio, tenemos que hacer una estructura con el verbo to be en el tiempo que corresponda, por ejemplo, presente simple, seguido por el verbo en pasado participio. Entonces, en este caso va a ser is written. Nosotros este cuatrimestre lo que hicimos fue agregarles en la semana 5 una lista de verbos, ahí se las voy a compartir. Eh, Esta está en la semana 5, que es la Irregular Verbs List. Es una lista de verbos irregulares que les va a servir mucho para poder encontrar el participio de los verbos. ¿Sí? Fíjense que en esta lista tienen en una columna el infinitivo, segunda columna el pasado simple, tercera columna es el past participle o participio de pasado. ¿Sí? En este caso el verbo era write, acá, infinitivo, pasado, participio. ¿Sí? Este written sería como un escrito. El código del software es escrito. Y si yo quiero agregar la persona que lo hace, voy a usar un by, que es por, y la persona que era el sujeto en la oración principal. ¿Sí? El código de software es escrito por Sally. En este caso usamos el is,
porque Liz es el verbo to be en presente simple. ¿Sí? La parte del participio siempre va a estar igual. Para todos los tiempos es la misma. Para encontrar entonces este participio vamos a ir a la tercera columna de la lista. O, en el caso de que no sea un verbo irregular, o sea que sea un verbo regular, el participio es igual al pasado simple, o sea que va a ser un verbo con ed. ¿Sí? ¿Hasta acá me vienen siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a... yo esto lo hago medio rápido porque entiendo que ustedes saben más o menos el tema. Igual si tienen alguna duda o ven que voy muy rápido, me dicen y voy más lento. A ver. Vamos a verlo ahora con algún otro tiempo. Vamos a verlo, por ejemplo, algunos presentes simples de Alicia y de Ara y el Will. Bueno, vamos a verlo con Will directamente, que es el otro tiempo que vi. Por ejemplo, voy a decir, Thomas will buy some video games. En este caso tenemos el sujeto que es Thomas, el verbo que es will buy y el objeto que es lo que va justo después del verbo. Esta oración está en will o future simple. Vamos a ponerle will future. Entonces, si quisieran pasar la voz pasiva, ¿cómo la harían? ¿Cómo empezaría la oración? Some video games will be bought by Thomas. Perfecto, muy bien. Entonces, sería some video games will be bought by Thomas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? El objeto, que pasa a ser sujeto, some video games. El verbo to be, que en este caso como es will future, lo tenemos que poner con will, ¿sí? Will be. Y el participio de este verbo, de buy, que es bought, y la persona. ¿Sí? Will be bought by Thomas. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Pues estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Ninguna duda con esto? ¿No? Bueno, tengan en cuenta eso entonces, como que lo indispensable para la voz pasiva siempre es saber cómo es el verbo to be en el tiempo que sea la oración principal, digamos, y nada, después ponerlo ahí de la forma que corresponde. Y siempre el verbo to be tiene que concordar con el sujeto. O sea, si por ejemplo yo hubiera dicho, no sé, Sophie sends 10 emails per day, por ejemplo. Este per day, que es al día, lo pueden poner al final de la oración. En este caso, cuando yo armo la voz pasiva, voy a poner 10 emails, y como es plural, en vez de usar el is, voy a usar el are. ¿Sí? 10 emails are sent by Sophie per day. ¿Sí? Siempre que concuerde entonces el verbo con el sujeto de la oración. Bueno, ¿hasta que estamos? Sí, Sí. Ay, chicos, es muy fácil dar clases a un nivel tan avanzado, no tienen duda. creo que las dudas van a aparecer cuando salgan los ejercicios. Sí, 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 igual no creo que tengan dudas, si más o menos se entiende esto, no creo que tengan ningún problema. ¿Alguno hizo las actividades de gramática que están en el campus? No, en particular no he llegado. ¿No? Bueno, si alguno las va haciendo y les surgen dudas con lo que se corrige y demás, sé que a veces están mal editados algunas cosas, de hecho me fueron avisando de algunos errores que tiene,
avísenme si mándenme un mensajito o si tienen alguna duda particular que no entienden por qué está mal, me avisan y lo vemos acá en clase, ¿sí? Y como les decía, entonces todo lo que es voz activa y voz pasiva lo vamos a empezar a ver ahora con cada tiempo verbal que veamos, lo vamos a empezar a aplicar. Bueno, pasamos a la semana 6. En esta semana tenemos temas sencillitos, tenemos question words y present continuous. Estos serían como los últimos temas que vamos a ver antes del parcial, ¿sí? Esta es la semana 6. Semana que viene tenemos revisión, que les avisé el otro día, que se va a subir como una especie de, no es un trabajo práctico, no lo tienen que entregar, sino que es como una práctica que van a hacer ustedes para la clase. La idea es que lo puedan hacer antes de clase y para sacarse dudas y demás, pero en clase lo vamos a ir viendo cada una de las preguntas, ¿sí? Para que te tengan en cuenta para la semana que viene. Así que bueno, estos serían entonces los temas que vamos a ver. Y después también pueden chusmear las preposiciones que tenemos ahí, prepositions of time, of place y de dirección, creo que había. Así que nada, esto igual lo pueden ver directamente desde el campus porque es como medio todo lo mismo. Como que no les puedo explicar demasiado, es más, es mejor como que vayan viendo ejemplos y demás. Así que bueno, pasando a entonces las question words, como saben, si las question words son esas palabras que usamos, las palabras interrogativas, las que se usan al principio de una oración, cuando la pregunta no es una yes, no question. ¿Sí? Sí, Flavio, decime. Sí, una consulta. Con Sí, respecto al, yo estoy viendo en el aula virtual que hay un cuadradito forum, es el life cycle. ¿Ese hay que sí, completarlo? ¿Es obligatorio? ¿Cómo es eso? la unidad 6. Sí, de la unidad 6, sí, exacto. O sea, tienen un mosaico de cada nivel, de cada semana, digo. Sí, claro, pero yo decía, ese mosaico puntualmente, quería saber si era obligatorio o no el responder en ese foro. En el foro. Ah, los foros que están en cada unidad. Eso lo pueden responder o no. O sea, la idea es como hacer como un ida y vuelta ahí como para introducir la semana, pero si no, de hecho, no siempre responden y no pasa nada. O sea, no es Ah, obligatorio, pero es parte del ida y vuelta. O sea, si lo quieren usar, se puede usar. Sí, ok, gracias. de nada. Bueno, entonces, les estaba diciendo que las question words, entonces las vamos a usar para las information questions, que, bueno, son justamente las preguntas que no son por sí o por no, que piden información específica. Y tenemos un montón de question words, se las voy a copiar, más que nada porque sé que ustedes ya las saben, calculo, pero bueno, serían todas estas. Sí, el where, que es el dónde, why, por qué, recuerden que esto siempre la vamos a responder con because. Todas las de how, sí que las de how, acá les puse un par solamente, how que es cómo, how much para precios, how many para cantidad, how old para edad. Pero bueno, esta la pueden usar con un montón de otras palabras. Por ejemplo, how often va a ser para la frecuencia con la que se hace algo. Después, no sé, how long es para periodo de tiempo. Y bueno, y así hay un montón más. Miren que me sigue entrando gente que tengo que ir sacando. Después tenemos, bueno, el which y el what, que which significa cuál y what puede ser qué o cuál. ¿Saben cuál es la diferencia entre which y what con el significado de cuál? No, yo no. No, ¿No? yo tampoco. No. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Ok. Deme un segundito que. Espérenme un segundito, ¿eh? Espérenme, perdón.
Va. Vamos. Perdón, pero se había quedado mi hermano encerrado afuera. Bueno, ahí creo que me estuvieron diciendo las diferencias, a ver. Which es para optar, which de opciones. Ok, bueno, sí, más o menos esa es la diferencia. El what lo vamos a usar cuando las opciones de respuesta, digamos, son infinitas. Por ejemplo, cuando preguntamos el nombre. What's your name? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ahí, infinita. What's your address? ¿Cuál es tu dirección? Bueno, de vuelta, lo mismo. 1000 opciones. Ahora, el which generalmente lo vamos a usar cuando sea opciones, por ejemplo, cuando digo which do you prefer? Cats or dogs? ¿Sí? ¿Cuál preferís? ¿Perros o gatos? Como estoy dando opciones, usamos el which. ¿Sí? Y la otra opción es cuando lo usamos y la elección dentro del contexto es poca cantidad. Por ejemplo, vamos a un estacionamiento y ahí les pregunto, which is your car? ¿Sí? En ese caso sería, ¿cuál es tu auto? ¿De cuáles? De solamente los que están ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que las opciones son acotadas. En cambio, what es general. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, bueno, ahí justo Sebas puso exactamente ese ejemplo. ¿Sí? Si tengo que preguntar cuál es el suyo, mi amigo, va which. Perfecto. Bien. Anaí, contables no, el which se usa para cualquiera, o sea, no tiene nada que ver que sean contables o bien contables. Bueno, esa sería la diferencia entonces entre which o what. El what también se puede usar con otras palabras como el what time, ¿sí? ¿A qué hora? What kind of, ¿sí? ¿Qué tipo de? Bueno, después tenemos el when y el who. Creo que acá solamente me faltó el whose. El whose es tipo de quién. Por ejemplo, cuando digo whose is this car? ¿De quién es este auto? Pero bueno, estos son más o menos todas las question words que hay. Creo que no me vio ninguna, puede ser que haya alguna que me haya comido, pero creo que estas son más o menos todas. Y siempre que armamos la pregunta, entonces, lo primero que vamos a poner cuando sea una information question es la question word. Profe, Sí. ¿no hay uno parecido al whose, pero que es para muchos? ¿De quiénes? ¿O estoy...? No, también es el whose, pero ahí lo que se modifica es el verbo. Por ejemplo, whose are these, no sé, pens. ¿De quién son estas lapiceras? Pero el are se usa porque se usa el dispense, digamos. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, creo que hasta acá estamos. Y bueno, les decía, cuando armamos la pregunta, entonces siempre va a ser question word, auxiliar, sujeto y después el verbo. ¿Sí? Entonces, en las information questions vamos primero con la question word y después se mantiene el orden de las preguntas normal, ¿sí? El auxiliar primero, sujeto y verbo. En el caso de que sea el verbo to be, sería question word, verb to be y subject. Bueno, creo que con eso estaríamos con question words. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? Ok. Bueno, y último tema que vamos a ver, present continuous. ¿Para qué usamos el present continuous? Para hablar de qué tipo de acciones. Acciones que están En el tomando momento. lugar en el momento. Muy bien, perfecto.
Generalmente se dicen como action happening at the moment of speaking. Or around, a mí me gusta decir también o alrededor de este momento. Sí, por ejemplo, cuando digo, no sé, ustedes el sábado van a un bar y dicen, no, estoy estudiando desarrollo de software. Ok, no lo están haciendo en el momento exactamente, pero alrededor de este momento que están viviendo. ¿Sí? La estructura es facilísima, es verbo to be. Y el verbo principal que va en gerundio, que sería el verbo que termina con ing. Sí, obviamente el verbo to be, el que corresponda. En este caso lo estamos viendo en presente, así que sería am, is, or are. Y el verbo siempre con ing, independientemente del sujeto que sea. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, I am teaching English. You are studying software development. My cat is sleeping. She is cooking. Bueno, un montón de acciones para decir cosas que están pasando ahora. Si quiero negar la oración, ¿cómo voy a hacerlo? Negando con el verbo to be. Perfecto, niego el verbo to be. O sea, digo I am not, digo isn't, o digo aren't. Sí, el resto de la oración queda exactamente igual. Ahí les copio un par de ejemplos para que lo vean. Sí, I am not studying for the exam. He isn't eating now. They aren't playing football. Esto, bueno, ya se los había aclarado, pero bueno, el is not sí lo pueden contraer y el are not lo mismo. El are not es el único que no se puede contraer. Así que de última, si quieren contraer algo, pueden contraer el am. Sí, puede ser así, I'm not. ¿Sí? Bueno, después en el interrogativo para hacer la pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo sería la estructura? El verbo to El be. verbo primero. Claro, el El verbo verbo primero. delante de todo, perfecto. Are you listening to me? Yes, I am. Is he cooking? No, he isn't. Are they buying food? Yes, they are. Sí, simplemente paso el verbo to be adelante de todo. Y después, bueno, si quiero usar alguna de las question words que recién vimos, lo mismo, así ponemos primero la question word. What are you doing? Where is your brother living? Why is she crying? Sí, le agrego la question word adelante y ya quedaría la pregunta, con la misma estructura. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, ¿no? No. Ok, joya. Bueno, entonces, pasamos a ya el último tema de hoy, que es la voz pasiva aplicada al presente continuo. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, the builders are building a new shopping center. Entonces, en este caso, ¿cómo arrancaríamos la oración en voz pasiva? The new shopping center. Perfecto, entonces decimos a new shopping center. Y ahora tenemos que agregar el verbo to be, pero en present continuous.
Entonces, ¿cómo quedaría? Is being. Is being, perfecto. Fíjense que es medio raro, pero sería como está siendo. Entonces, como el ing lo tenemos que agregar al verbo en infinitivo, ¿sí? No es que uso el is, el are o el am, sino que uso el be, al be le agrego ing. En el shopping center is being, y el participio de build sería built, ¿sí? Y después acá puedo agregar la persona que lo está haciendo. La voz pasiva, uno de los usos que tiene, además de cambiar el foco, digamos, es no decir quién hace una acción obvia, ¿sí? Como por ejemplo, quién está construyendo, bueno, el constructor, el albañil, quien sea, ¿sí? Entonces, en esos casos, el by the builders se puede obviar, ¿sí? O si yo digo, no sé, the police is catching the thief, ¿sí? Como, bueno, la policía está atrapando al ladrón. Entonces, cuando yo lo paso a voz pasiva, voy a decir the thief is being caught. Y no hace falta que yo acá agregue que es la policía. Lo puedo hacer si quiero, pero como es obvio, lo puedo poner o no poner. ¿Sí? Y el último ejemplo sería cuando no sabemos quién está haciendo la acción. Por ejemplo, alguien está golpeando la puerta. Entonces yo digo, somebody is knocking the door. Cuando lo hago en voz pasiva, digo, the door is being knocked. ¿Sí? La puerta está siendo golpeada. ¿Quién es? No tengo ni idea. ¿Entienden esto? Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto, chicos. Excelente. Bueno, si no me equivoco, creo que en estos días se les va a publicar el segundo assignment, que sería el primero en realidad para ustedes. Ya lo voy a chequear. Creo que es para entregar el domingo que viene. 28 del 9. Sí, creo que si no me equivoco, creo que se va a publicar el sábado, que es el assignment obligatorio, que tienen fecha hasta el 28 para entregarlo. O sea, que se publique y que lo tengan que entregar, hay una clase en el medio, ¿sí? Así que el martes que viene, si tienen alguna pregunta con el TP, me pueden consultar, ¿sí? ¿De qué se trata más o menos, profe, el TP? No me acuerdo, ya les digo, esperen que ya lo chumeo, porque ahora con esto de que suspendimos el primero se me mezclaron. Creo que es parecido a lo que van a hacer para la revisión. Creo que es un texto, ahora ahí lo estoy abriendo. Me parece que es un texto que tiene, sí, es un texto como separado en distintos párrafos que tienen un montón de preguntas de gramática, que la idea es que ustedes vayan teniendo como una idea de cómo van a ser las preguntas para el examen. Es lo mismo que van a tener que hacer para la semana que viene, digamos, ¿sí? Son todas preguntas gramaticales que les piden, no sé, ejemplos en presente simple, qué tipo de palabra es alguna palabra que está marcada en cursiva. Después tienen un ejercicio para armar preguntas con las question words. Y nada, no, bueno, eso es más o menos lo que tienen. Es bastante dinámico, bastante como fácil de responder. Lo que sí les voy a pedir, igual creo que se los recuerdo en la publicación, igual se los voy a recordar. Por favor, cuando lo entreguen, entreguenlo en formato PDF, ¿sí? Ustedes descargan el documento de Word, antes de subirlo, transfórmenlo a PDF, así yo después puedo corregir encima, ¿sí? Porque si no, no puedo corregir encima y es un lío donde voy agregando las respuestas y demás, ¿sí? Así que, nada, creo que eso sería todo. Entonces, el sábado se publica el TP. Recuerden que es obligatorio, pero si no lo entregan no pasa nada. Lo que sí va a pasar es que si no lo entregan van a perder la posibilidad de promocionar la materia, ¿sí? Entonces, de los 3 TPs que quedan, tienen que entregar sí o sí 2 para poder promocionar, obviamente aprobando los 2 exámenes, ¿sí? Así que la recomendación mía es que hagan el 2 y el 3 son más fáciles, más rápidos,
que el cuarto, así que mi recomendación es que hagan el 2 y el 3, y después de última el cuarto, si no llegan, no pasa nada, porque igual promocionarían, ¿sí? Pero bueno, y la fecha de entrega es el 28, esa es inamovible, y aunque me digan, no sé, el 29 a las 12:30, no lo entregué, bueno, no se acepta, ¿sí? Así que tienen casi 10 días igual para entregarlo, así que no se pierdan con las fechas, ¿sí? No se olviden. Y nada, semana que viene tenemos la revision de todos los temas, así que si tienen alguna duda con algún tema o lo que sea, déjense la anotada. Igual si no, vamos a trabajar con el TP que tienen que hacer. ¿Sí? Bárbaro. Ok. Perfecto, gracias, profe. Bueno, chicos, buenísimo. Nos estamos viendo el martes que viene, entonces. Nos vemos. Habilita el TP el sábado. El sábado se habilita todo con la semana que viene. Y tienen 9 días para entregarlo porque recién el otro domingo que se entrega, el 28. Gracias. Chao, Nada. profe, gracias, buenas noches. Chao, chicos, nos vemos. Buena Chao, buenas semana. noches. Bye, bye.